los deuterocanónicos. Los libros sagrados que los protestantes quitaron de sus Biblias. Título: Los deuterocanónicos. Los libros sagrados que los protestantes quitaron de sus Biblias. Autor: Saint Tacla Church de Alejandría, Egipto, Iglesia Ortodoxa Copta. Original en inglés de Deuterocanon de Holy Bible Books de Protestants Removed from the Bible. Traducción: Alejandro Villarreal, octubre de 2012. Los libros deuterocanónicos forman parte de la Sagrada Biblia. Los protestantes los quitaron de sus Biblias argumentando que no es palabra de Dios, aunque existen muchas evidencias y pruebas históricas que dicen lo contrario. La Iglesia Ortodoxa y la Católica creen que sí es palabra de Dios. No fue hasta 1519 que surgió una gran controversia injustificada sobre el número de libros que debe contener la Biblia. Son 73, como afirman ortodoxos y católicos, o 66 como sostienen los protestantes. En otras palabras, los libros de Tobías, Judith, 1 y 2 Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Sirach y Baruch pertenecen efectivamente a la Biblia o, estos no son inspirados y no deben incluirse en las Sagradas Escrituras. Estos libros disputados son referidos como libros deuterocanónicos por los ortodoxos y católicos, y como libros apócrifos por los protestantes. Nota de B&T: algunas veces puede diferir el número en 72 o 73 libros, esto no significa que exista desacuerdo respecto al número exacto de libros, la disparidad solo tiene que ver si se toma el libro de Lamentaciones y al de Jeremías como un solo libro o como dos separados. Ahora presentaré brevemente la posición protestante, resumiendo sus puntos principales. 1. Los propios judíos solo tienen 39 libros en su Antiguo Testamento, en adelante, esto es, sin los deuterocanónicos. 2. El Concilio de Trento agregó los 7 libros deuterocanónicos a la Biblia en 1546. 3. Jesús nunca citó los libros deuterocanónicos, así que estos no son inspirados. Antes de contestar a estas objeciones, permítanme recomendarles uno de los mejores libros que puede consultarse para defender la posición ortodoxa y católica, del autor Mark P. Shea, By What Authority? An Evangelical Discovers Catholic Traditions Huntington, y Lour Sunday Visitor, 1996, literalmente ¿con qué autoridad? Un evangélico descubre las tradiciones católicas. El converso del protestantismo Mark P. Shea aborda muchos temas que involucran la autoridad bíblica y explica las razones por las cuales ella no pudo seguir siendo protestante, después de haber investigado los orígenes y la esencia de la Biblia, y en especial, los problemas epistemológicos que la rodean, esto es, la respuesta a la pregunta ¿cómo tenemos la certeza? Respondiendo a las objeciones protestantes. Respuesta número 1. Es verdad que desde el 90 AD, la mayoría de los judíos no han aceptado los libros deuterocanónicos como inspirados, por lo tanto, concluyen los protestantes, estos no son inspirados ni son escritura, ya que a los judíos les fueron confiados los oráculos de Dios. Rom. Y 2. Sin embargo, debemos notar que los judíos no definieron el canon de sus escrituras hasta el 90 AD, esto es, después de la venida del Mesías. En 90 AD los judíos ya no seguían ni ostentaban la verdadera religión, ya que ellos habían rechazado al Mesías. Desde Pentecostés, la Iglesia de Jesús, la Iglesia Católica, fue la institución investida de toda autoridad. Compare SMT. XV, 18, 19. XV, 18. F. I, 10. HSH. XB. Por lo tanto, lo que hayan o no decidido los judíos en un concilio después de la venida de Jesucristo, en 90 AD, es irrelevante pues ya no seguían la verdadera religión y habían rechazado al Mesías. ¿Por qué razón los judíos consideraron solo 39 libros como inspirados? Porque sabían que los cristianos, sus archienemigos, estaban utilizando la versión griega de las Escrituras, las cuales incluían los libros deuterocanónicos. Y ellos quisieron distinguirse muy claramente de los cristianos. Ellos querían recuperar su identidad. Además, los deuterocanónicos contienen muchas profecías cristianas y alusiones al Nuevo Testamento, NT, algo que los judíos no podían tolerar.
Un ejemplo perfecto de esto podría ser Sabiduría 2:10-24, lo cual es una de las profecías más claras acerca de la pasión de Jesús, en toda la Escritura. Sin embargo, los judíos eran anticristianos. En efecto, los primeros cristianos utilizaron los libros deuterocanónicos. Una prueba de esto puede encontrarse en las primeras versiones artesanales de las escrituras Vulgata, siríaca y la copta, así como el revisar la liturgia primitiva de la Iglesia. ¿Por qué entonces deberíamos confiar en una institución y en sus enseñanzas que maldice a los cristianos y repudió al Mesías, con el fin de saber qué pertenece y qué no a la Biblia? Esto no tiene sentido. Además, si confiamos en los judíos respecto al canon de la Escritura, debemos hacerlo con consistencia, y así también deberíamos deshacernos de todo el Nuevo Testamento, ya que los judíos creen que el Nuevo Testamento no había sido escrito, y por lo tanto, no entró en su consideración. Aún así, ningún protestante hace esto. En efecto, ellos quieren todo, quieren solo los 39 libros de At, confiando en los judíos para tal decisión, pero también quieren conservar los 27 del Nuevo Testamento, desconfiando de los judíos en esta ocasión. ¿Por qué tal inconsistencia? En respuesta a la segunda objeción de los protestantes. Esta es mi favorita porque tiene muy poca solidez. Lo que realmente sucedió es que desde los concilios de Roma, Hipona y Cartago a finales del siglo IV, a los fieles cristianos se les ha enseñado que los libros deuterocanónicos son escritura, y estos han sido utilizados como tales, énfasis añadido. Sin embargo, no fue hasta 1546 cuando estos libros fueron solemne y dogmáticamente definidos como pertenecientes al canon, ya que no fue sino hasta entonces que la inspiración divina de estos libros fue cuestionada. Y ninguna doctrina es definida sino hasta que se pone en duda. No obstante lo anterior, ¿por qué Martín Lutero negó la inspiración de los deuterocanónicos? Porque estos 7 libros en disputa contienen muchas pruebas bíblicas de doctrinas ortodoxas y católicas, y esto no agradaba a Lutero, así que decidió que lo mejor sería ponerse de parte de los judíos, respecto al canon, y justificar su rompimiento con la enseñanza de la Iglesia respecto a ciertas doctrinas. Lo que Lutero hizo entonces fue un simple acto de cobardía. Cuando se le ofrecía una prueba bíblica para cierta doctrina, él simplemente mostraba su desacuerdo afirmando que, bueno, esos libros en realidad no deberían estar en la Biblia. Pero esa es una salida muy cómoda, cualquiera podría argumentar que el nacimiento virginal de Jesús no está en la Biblia, y al ser confrontado por los pasajes de San Mateo o San Lucas, cualquier persona podría simplemente decir, bueno, sí, pero esos libros no deberían ser parte de la Biblia. Esto no nos lleva a ninguna parte. Finalmente, la respuesta a la tercera objeción protestante. Su posición básicamente consiste en afirmar que si Jesús no citó directamente los libros deuterocanónicos, entonces estos no son inspirados. Sin embargo, este cargo es demencial. Primero que nada, Jesús no citó tampoco cada uno de los 39 libros del At que los protestantes consideran inspirados. Es verdad que citó la mayor parte de estos, pero esto no sería suficiente, pues una mayoría no es el todo. ¿Qué pasaría entonces con libros que no citó como el de Ruth, el Cantar de los Cantares, etc.? No serían inspirados. En segundo lugar, realmente no sabemos si Jesús, en efecto, alguna vez citaría o no los deuterocanónicos, ya que no toda la revelación ha sido escrita en la Biblia. J.N. Exxi, 25. En tercer lugar, citar un libro no implica automáticamente que se le considere inspirado. En Hebreos 11:36, por ejemplo, el autor alude al libro apócrifo de la Ascensión de Isaías b. 1:14. En Judas 9, se nos habla de que el arcángel Miguel disputó con el diablo el cuerpo de Moisés. Esta disputa no se encuentra en el At, sino solo en el libro apócrifo La Asunción de Moisés, el cual no es inspirado. La mera alusión a un libro o el citarlo no lo hace en automático más o menos inspirado por Dios. E incluso un aspecto más importante es que no es verdad que los deuterocanónicos no sean referidos o aludidos en el Nuevo Testamento. Eclesiástico Sirach b. 13:14 se corresponde con Santiago 1:19.
Sabiduría segundo, 12, 20 con Mateo XV, 41, 43 y 1 Macabeos cuarto, 36, 59 y 2 Macabeos décimo, 1, 8 con Juan décimo, 22, 36. Realmente no existe una razón válida para rechazar los 7 libros en disputa. Los protestantes aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento, los cuales fueron definidos por los concilios de Roma, Hipona, Cartago, Florencia y Trento, y aún así, no aceptan los 46 libros de la definidos por estos mismos concilios. ¿Por qué no? ¿Por qué esta inconsistencia? Lo que he presentado es un breve ensayo de historia, son hechos, no es meramente mi opinión. No existe razón legítima para rechazar los libros deuterocanónicos como si no fuesen inspirados. La acción de Martín Lutero tan solo fue con el fin de justificar su rompimiento con la tradición de 15 siglos de la Iglesia. Deuteronomio cuarto, 2 No añadáis nada a lo que yo os prescribo, ni nada quitéis, sino guardad los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, que yo os prescribo. El Antiguo Testamento antes de Cristo. Es bien sabido que el canon más antiguo del Lat es conocido como la Septuaginta. La Septuaginta fue traducida del hebreo al griego por 70 eruditos de la Gran Biblioteca de Alejandría en Egipto, de aquí el nombre Septuaginta, comúnmente abreviada como LXX, aproximadamente en el año 300 AC. Se supone que estos eruditos fueron comisionados por Alejandro Magno para recolectar los escritos de las principales religiones de su tiempo. La Septuaginta contiene los libros del Lat que comparten todos los cristianos junto con los libros deuterocanónicos utilizados por ortodoxos, católicos y algunos protestantes. En la obra de New Jerome Biblical Commentary, NJBC en adelante, los autores sugieren una historia más plausible respecto a la Septuaginta, argumentando que la existencia de los 70 es improbable, y que es más factible que los libros hayan sido recolectados y traducidos a través del tiempo. Otras fuentes ofrecen diferentes fechas también, pero es generalmente aceptado que la traducción se terminó alrededor del año 100 AC, la escritura durante el tiempo de Jesús. Mucho del debate actual se centra en si Jesús aceptó la Septuaginta como escritura. En los Evangelios Jesús nunca cita directamente la Septuaginta, pero esto no condena a los libros deuterocanónicos ya que muchos otros libros del Lat tampoco los citó. Ninguna iglesia cristiana acepta solo los libros del Lat citados explícitamente por Jesús, y los libros del Lat que no fueron citados por Jesús aún son considerados como inspirados. Así que, ¿a qué se refería Jesús cuando aludía a las Escrituras? Esta es una cuestión muy importante ya que aparentemente no existía un canon definido o cerrado de la Escritura en tiempos de Jesús. Los autores del NJBC sostienen que no es claro que haya existido un canon de la Escritura en tiempos de Jesucristo. Después de revisar los datos disponibles ellos afirman: la conclusión es que no existía un canon rígido y cerrado en el judaísmo del siglo I y II DC, esto significa que cuando la Iglesia estaba en su periodo de formación, y utilizaba los libros sagrados de los judíos, no estaba obligada a adoptar ningún canon. p. 1041. Parte de la evidencia que ellos presentan es la existencia de los libros deuterocanónicos en los rollos de Qumran o los rollos del Mar Muerto. En estos rollos fueron encontrados fragmentos de 3 textos deuterocanónicos de donde se tiene la impresión que había muy poca distinción entre un canon cerrado con cualquier otro texto. Ellos notaron que allí se incluyen textos seculares con textos escriturales, aparentemente sin hacer alguna distinción. Ellos también disipan cualquier idea de que los judíos en Jerusalén tuvieran algún canon diferente a los judíos de cualquier otro lugar. Es gratuita la tesis que dice que los judíos en Alejandría tendrían alguna teoría de inspiración diferente a la que compartían los judíos de Jerusalén. p. 1041. Jamnia. Jamnia, también conocida como Javneel, fue una ciudad situada a unos 19 kilómetros al sur de Judá, cerca de la actual ciudad de Yevna. A finales del primer siglo, después de la caída de Jerusalén en 70 AD, se convirtió en la sede de los eruditos judíos. Según la historia popular, en Jamnia se sostuvo un concilio que habría determinado el canon de Lat. Las fechas para este acontecimiento varían del 75 AD al 100 AD, dependiendo de la fuente que se revise.
Los autores de la NJBC sostienen que nunca se realizó un concilio en Jamnia, sino que allí existió una respetable escuela rabínica. No existe evidencia de la existencia de ninguna lista de libros, o canon, que fuese elaborada en Jamnia. p. 1040. Énfasis añadido. Los libros deuterocanónicos en la Iglesia de los primeros tiempos. Durante el primer siglo la Biblia cristiana tan solo consistía en el leído en la versión de la Septuaginta. La autoridad residía en esta escritura y en las palabras del Señor, las cuales circulaban por medio de la tradición oral, como es evidente en la carta de Clemente a los Corintios. The Early Church, Henry Chadwick, p. 42. La versión LXX también fue utilizada por los autores del Nuevo Testamento. La mayoría de los estudiosos datan los libros del NT en fechas diferentes que van desde el 75 AD a aproximadamente el 150 AD, dependiendo de qué libro se trate. Los autores de la escritura, quienes escribieron en griego, citan a los libros de la Septuaginta ya que ésta estaba escrita en griego. Al tiempo que la Iglesia creció y comenzó a separarse del judaísmo, los judíos comenzaron a codificar una colección de libros inspirados, ya sea como respuesta al cristianismo o a las divisiones entre las diferentes escuelas judías. El NJBC sostiene que las discusiones con los primeros cristianos también contribuyeron a la decisión de los judíos respecto a lo que constituiría el canon de libros de Lat. En su obra The Early Church, Henry Chadwick apunta que fue solo después que los cristianos recurrieran más a la Septuaginta, que se hizo más evidente el favorecimiento de los judíos griegos a traducciones más literales al hebreo. Algunos rabinos incluso denunciaron que durante la elaboración de la Septuaginta se provocó un pecado parecido a la adoración del becerro de oro. Fue durante estos primeros años de la formación de la Iglesia que dos codificaciones diferentes del Antiguo Testamento se manifestaron. Como los judíos no dispusieron de todos los textos originales en hebreo de la LXX, usaron esto como pretexto y rechazaron los libros deuterocanónicos considerándolos no inspirados. Jerónimo B.S. Agustín. Para el siglo IV la mayoría de los cristianos utilizaron la versión de los LXX como fundamento para el AT. Por supuesto, había una cantidad considerable de textos circulando que se consideraban como escritura, por esta razón los primeros concilios de la Iglesia tratan en gran medida con este tema. Pero, ¿qué constituía exactamente a la escritura? Sorprendentemente, San Jerónimo, cuya traducción, llamada Vulgata Latina, VL, se convirtió en la traducción oficial de la Iglesia Católica, no quiso incluir los deuterocanónicos en su traducción. Jerónimo vivió en Palestina y estaba al tanto del canon hebreo que se había desarrollado. Su contemporáneo San Agustín, argumentando con la tradición, quiso que estos libros se incluyesen en la nueva traducción Vulgata. Después de consultar con el Papa Dámaso y de darse cuenta que la mayoría estaba del lado de Agustín, Jerónimo incluyó los libros deuterocanónicos en su traducción. Es importante notar que muchos en Roma se opusieron a todo lo que Jerónimo hacía, pues él no era muy popular en la antigua capital. La Vulgata de Jerónimo, aunque no fue la única traducción de la Iglesia, fue ampliamente utilizada en el mundo occidental. La Septuaginta junto con los textos griegos fueron utilizados en mayor medida en la Iglesia oriental. ¿Qué sucedió entonces? Desde hace muchos años, en toda la cristiandad, fue utilizada la Biblia, NT, junto con la Septuaginta. El rompimiento de Martín Lutero con el catolicismo, y el desarrollo de su idea únicamente por la fe como fundamento para la salvación, dio la oportunidad a los reformadores del protestantismo de cuestionar los libros de la Biblia que no coincidían con su visión. Los reformadores atacaron particularmente Hebreos, Apocalipsis y los libros deuterocanónicos. Y ya que desde el Concilio de Cartago en 395 AD se había consensuado el canon, la idea de remover Hebreos y el Apocalipsis de la Biblia no fue aceptado en general. Sin embargo, a los deuterocanónicos no les fue tan bien. Algunas iglesias reformadas los incluyeron como escritura, otras no. Finalmente, la Iglesia fue forzada a reconocer que estos libros habían sido tradicionalmente utilizados. Esto se hizo en el Concilio de Trento, y esta lista o canon, basada en la enseñanza tradicional cristiana, es la lista de libros utilizada por ortodoxos y católicos hasta la actualidad.
Biblia y tradición.wordpress.com. Bitácora. Sobre la reproducción del contenido de BIT se concede el permiso para reproducir, total o parcialmente, las traducciones originales de este blog, en otras páginas o blogs, con la condición de mencionar el origen del mismo, así como a su autor original y el nombre del traductor. El autor de BIT hace lo correspondiente al tomar material de otras páginas, sin excepción, y a pesar de no concordar totalmente con las ideas de otras webs o autores, creyendo que en esto reside un simple pero no despreciable acto de honestidad.